Hola, buenos días. Antes que nada, agradecer a la organización por la invitación para hablar en este foro. Para mí es un honor. Cuando le pusieron el título a la charla, supongo que lo de nuevas va porque la incorporación de las pruebas de medicina nuclear en los algoritmos diagnósticos es relativamente reciente, ¿no? En el 2015, la Sociedad Europea de Cardiología incluye la PET con FDG y los leucocitos marcados como uno de los criterios mayores, ¿no?, para el diagnóstico de endocarditis. Y luego también pueden tener un papel en los criterios menores, ¿no?, porque ya profundizaremos sobre su capacidad para detectar hallazgos extracardíacos, ¿no?, como los embolismos sépticos. Ellos lo que proponen, como bien sabéis vosotros, es utilizar estas pruebas en los casos de una sospecha de endocarditis protésica, en aquellos casos, ¿no?, para intentar reclasificar los casos considerados como posibles, ¿no? Pero estamos hablando entonces de dos pruebas distintas, con distintas características técnicas. Las dos nos proporcionan una imagen morfofuncional. Los leucocitos, ¿qué hacemos? Extraemos sangre, marcamos los leucocitos, los volvemos a inyectar y los leucocitos migran al sitio de la infección. En el caso de la PET con FDG, inyectamos un análogo de glucosa que nos va a mostrar el aumento del metabolismo que hay en la reacción inflamatoria de neutrófilos y otras células inflamatorias, ¿no? Ambas pruebas tienen sus sensibilidades y especificidades. Los leucocitos son menos sensibles, pero son bastante específicos, ¿no? Las dos las podemos adquirir con un TC para tener las imágenes de fusión, con contraste o sin contraste, pero el PET siempre va a tener mejor resolución que los leucocitos. Además, es una técnica más simple, menos engorrosa, no hay que manipular la sangre. El paciente está menos tiempo dentro del tomógrafo. Y además tiene mayor capacidad para detectar otros focos de infección y embolismos sépticos y, por supuesto, lo que ya conocéis, su capacidad intrínseca para la detección de la actividad tumoral con la FDG. Entonces, ¿de qué va a determinar si elijo una prueba u otra? Pues bueno, se puede condicionar por si hay existencia o no de síntomas o datos de localización. Si vamos muy dirigidos, podríamos utilizar los leucocitos porque son más específicos. También la naturaleza del proceso. Los leucocitos tienen menor rendimiento diagnóstico cuando es una infección crónica. Y, por supuesto, también el coste. Pero, al fin y al cabo, todo va a venir determinado por la experiencia y disponibilidad de estas pruebas en cada centro, ¿no?, y en cada país. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestro grupo de infecciones cardiovasculares? Pues ante la sospecha de una infección, de una endocarditis, una válvula protésica o infección de dispositivos, vamos a ir directo a la PET-TC y eso con FDG, y eso es lo que va acorde a lo que dice en general la literatura. Reservamos los leucocitos marcados para aquellos casos donde sospechamos que pueda ser un falso positivo del PET y la clínica es poco sugestiva de la endocarditis infecciosa. Por eso, a partir de ahora, en la charla voy a hablar sobre todo de la PET, ¿no? Vamos a repasar un poquito cuáles son estos posibles falsos positivos de la PET con FDG. Primero, la sospecha de infección precoz. O sea, en el 2015, en estas guías, ellos ya comentaban que si la endocarditis es precoz, en los primeros 3 meses de la cirugía, pues la actividad inflamatoria posquirúrgica podría ser un factor, ¿no?, de confusión que nos haga creer que es una prueba positiva, pero en realidad esta regla de los 3 meses es un poco arbitraria, ¿no? Lo que se vio en este artículo del 2020, que lo que ellos hicieron fue un PET de control a pacientes sin sospecha de endocarditis y se vio que, bueno, que sí, que la actividad inflamatoria puede ser un factor de falso positivo, pero da igual lo de los 3 meses, ¿no?, porque la captación podía estar inclusive al año. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es valorar el patrón de captación, ¿no? Si vamos a tener una captación más homogénea y difusa, ¿no?, en todo el anillo valvular, pues va a ser más sugestiva de actividad inflamatoria estéril, en contraposición con una captación más heterogénea o focal, que va a ser sugestiva de infección. Así que deberíamos desterrar un poco la idea esta del PET más allá de los 3 meses, sino simplemente que tenemos que valorar el patrón de captación para evitar, ¿no?, la actividad inflamatoria. Por otro lado, la supresión miocárdica subóptima. ¿Esto qué es? Que la PET con FDG, el miocardio tiene mucho consumo glucídico. Esto es una captación fisiológica, ¿no? Y que puede interferir en la valoración de la captación en las válvulas. Entonces, para lograr transformar esto a esto, que el corazón tenga un grado de captación similar al pool vascular, lo que tenemos que hacer es cambiar el sustrato metabólico del miocardio de glucosa a ácidos grasos. Y esto lo podemos hacer si combinamos estas herramientas, vamos a tener mayor éxito con una dieta
rica en ácidos grasos y baja en hidrocarburos, con un ayuno prolongado de más de 12 horas y con la inyección subterapéutica de 50 unidades internacionales por kilo de heparina endovenosa, justo antes, 15 minutos antes de la inyección de la FDG. ¿Vale? La otra causa de posibles falsos positivos, artefactos de corrección de atenuación. No me quiero poner muy técnico, simplemente deciros que esta es la imagen real que adquiere el tomógrafo PET. Y lo que vemos es que, digamos que las regiones más superficiales están mejor representadas que las centrales. Esto es simplemente porque el fotón de la superficie tiene que atravesar menos estructuras y se frena menos, ¿no? Entonces, nosotros hacemos la PET-TC, el TC nos sirve para la correlación anatómica, pero la TC no deja de ser un mapa de densidades, ¿no?, de los tejidos. Entonces, lo que hacemos es aplicar un factor de corrección, depende de dónde esté el fotón, y así tenemos esta imagen, ¿no?, más representativa del metabolismo real que tiene el organismo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos una captación en una zona de la válvula, por ejemplo, que lo que hay es un material muy, muy denso, puede ser que esta corrección de atenuación lo que nos determine es una sobrecorrección, o sea, una imagen que no es real. Por eso es siempre importante que cualquier captación que veamos y que coincida con un material hiperdenso, la tenemos que corroborar que existe, que es real en las imágenes no corregidas, porque si no puede pasar como este caso, que es un artefacto de sobrecorrección. Luego hay otras causas un poco menos infrecuentes, ¿no? Lesiones no infecciosas o captaciones fisiológicas o actividad inflamatoria, por ejemplo, por placa de ateromatosis complicada o vasculitis, trombos agudos. También pueden haber tumores, reacciones a cuerpos extraños, el uso de adhesivos también genera mucha inflamación estéril. Y como curiosidad, mostraros la hipertrofia lipomatosa del septo interatrial. Esto es que hay en el septo interatrial una zona de grasa parda que se activa y es muy metabólicamente activa. Es bastante característico encontrarlo siempre así, pero tenemos que tener en cuenta, ¿no?, conocer que esto existe para no confundir con pensar que esto es una endocarditis. Y luego los posibles falsos negativos. Bueno, las válvulas negativas, como todos sabemos, las válvulas nativas, perdón, las vegetaciones pequeñas, el uso de corticoides, porque el uso de corticoides puede inducir hiperglicemia y competir con la FDG en la captación, ¿no? Y, por supuesto, el tratamiento antibiótico. No sabemos exactamente el efecto, pero es evidente que cuanto más tiempo el paciente lleve de tratamiento antibiótico, vamos a tener más falsos negativos porque vamos a estar haciendo un PET no diagnóstico, sino más bien de monitorización del tratamiento, ¿no? Por lo tanto, nadie va a plantear suspender el tratamiento antibiótico para hacer un PET, pero sí intentaremos hacer el PET lo antes posible, ¿no? Si tenemos en cuenta los falsos positivos y los falsos negativos, vamos a poder conseguir con la PTC unos valores de sensibilidad y especificidad bastante buenos para la válvula protésica, ¿no? Además, la PTC puede mejorar la sensibilidad del criterio de Duke modificado, ¿no?, de un 52-70% al 91-97%. Para ejemplificar un poquito lo que hay en la literatura, voy a utilizar un artículo publicado por nuestro centro sobre 80 casos consecutivos, ¿no?, de endocarditis infecciosa que se publicó en el 2016. Aquí habían válvulas nativas, válvulas protésicas, dispositivas y se hicieron 6 meses de seguimiento. Y lo que se vio fue que, si bien la sensibilidad y especificidad, incluyendo las válvulas nativas, estaba bastante bien, si las excluimos, ¿no?, subía nuestra sensibilidad. Y además, lo más importante es que en aquel subgrupo de pacientes que fueron clasificados como posibles, en el 26% el PET ayudó a cambiar, a reclasificarlos a una endocarditis definitiva y en el otro 64% las pasó a rechazado. Hablemos un poquito de dispositivos. Aquí también, ¿no?, en una guía más reciente, otra vez la Sociedad Europea de Cardiología, incluye la PTC y los leucocitos en el algoritmo de la infección de dispositivos, ¿no? Ellos lo que plantean es utilizarlos cuando tenemos hemocultivos positivos y signos clínicos de que el bolsillo del generador no está infectado, ¿no? Ausencia de signos clínicos, ¿no? O si no, con hemocultivos negativos, ausencia de signos clínicos, pero una alta sospecha. Pero siempre estamos hablando del pocket, del bolsillo, ¿no? ¿Por qué? Porque la PET tiene buen rendimiento diagnóstico. Esto se ha visto en la literatura, ¿no?, que tiene buen rendimiento diagnóstico para el bolsillo. Sin embargo, en el resto del cable,
como es lógico pensar, tiene menor rendimiento diagnóstico, porque estaríamos hablando de detectar pequeñas vegetaciones o inclusive biofilm, ¿no? Y para esto el PET no tiene la suficiente resolución. Y por supuesto que utilizamos la ecografía, ¿no? Para valorar los cables. Pero la PET, si bien tiene baja sensibilidad, a veces puede mostrar hallazgos y cuando están son muy específicos, ¿no? Podemos ver hallazgos o captaciones en la punta, en el trayecto intracardíaco, ¿no? del cable. Uy. Ahí está. También podemos ver en el trayecto subcutáneo y en el trayecto endovascular. Entonces, vale, la PET tiene baja sensibilidad en el cable, pero en realidad el trayecto subcutáneo y la parte más proximal del trayecto endovascular estamos ciegos porque ni la clínica ni la ecografía nos permite valorar esta región topográfica, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tratar en un trabajo intentar analizar, desgranar, ¿no? la sensibilidad de la PET en cada una de las regiones topográficas, ¿no? Con un estudio de 54 pacientes apareado con controles, lo que vimos fue que la sensibilidad de la PET para la infección del bolsillo era alta, la del trayecto subcutáneo no era tan alta, pero bastante bien, ¿no? Casi un 60%, y luego a medida que nos alejamos, ¿no? El trayecto endovascular y el intracardíaco sí que ya disminuía. Pero lo interesante es que si analizamos el subgrupo de pacientes con hemocultivos, lo que vimos es que si combinamos el estudio con una ecografía transesofágica, comparar los pacientes con hemocultivos positivos, ecocardiografía, con PET y sin PET. Si los combinamos, la ecografía con el PET, vimos que aumentaba el rendimiento diagnóstico de un 30 a un 60% en los pacientes con bacteriemia, y esto no es para nada despreciable, ¿no? Por lo tanto, habríamos que empezar a plantear cuál podría ser, ¿no? el papel. Si es que tiene algún papel, pues también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de zonas también, el trayecto subcutáneo y el endovascular, que habíamos dicho que estamos bastante ciegos en ese contexto. Luego, lo que dice la literatura respecto a la infección de dispositivos de asistencia ventricular, sí que comentan que el PET puede tener utilidad para la localización, ¿no? y la extensión de la infección, con una sensibilidad alta y una especificidad más variable, pero tenemos que tener en cuenta que son pacientes complejos y que aquí también estamos muy limitados en las otras técnicas diagnósticas de imagen, ¿no? la ecografía y el TC, ¿no? Por otro lado, en TAVI hay algún artículo como este de 30 casos, ¿no? que dice que en un 30% cambió el diagnóstico final. Seguramente la PET tendrá algún papel en el futuro. Todavía nos falta recaudar mucha información y seguro que van a salir artículos en los próximos años. Esto también por la cantidad, ¿no? de experiencia acumulada con el uso de TAVI y la cantidad de pacientes, ¿no? Os enseño un caso nuestro, un caso bastante claro, ¿no? de una infección focal muy intensa en la TAVI, y en este caso la PET sí que nos sirvió para monitorizar el tratamiento. Poco tiempo, un mes y medio casi, podemos ver cómo ha prácticamente normalizado su grado de captación, y en el último PET realizado recientemente continúa negativo, ¿no? En el medio, en el 2020, el paciente se contagió con COVID por esta captación tan intensa en el parénquima pulmonar, que luego vemos aquí que por suerte revirtió, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las válvulas nativas? Las válvulas nativas en este metaanálisis del 2020 lo que dicen es que sí, que hay bajo rendimiento de la PET, tiene una baja sensibilidad, pero una alta especificidad. Y ponen en valor, ¿no? la capacidad del PET para detectar hallazgos extracardíacos como embolismos sépticos, la puerta de entrada, un foco infeccioso alternativo, ¿no? Porque en el artículo de nuestro centro, nosotros, por ejemplo, lo que vimos fue que en un 26% de los casos de los pacientes con endocarditis confirmada se encontraron embolismos sépticos en el PET, y esto es bastante coincidente con lo que hay en la literatura, ¿no? Además, en los casos de que la endocarditis fue rechazada, la PET fue capaz de proporcionar los diagnósticos alternativos, ¿no? Encontramos que al final esta sospecha o esta bacteriemia podía ser por una neumonía, por una artritis, por una espondilodisitis. Y también lo que es importante es que la PET-TC detectó el foco infeccioso alternativo en casi la mitad de los pacientes que tenían una válvula nativa, y su diagnóstico final fue una endocarditis rechazada, digamos.
¿Por qué la PET tiene la capacidad para detectar espondilodisitis con o sin absceso del psoas, como es este caso? Podemos ver también embolismos esplénicos, ¿no?, que es esta imagen característica, ¿no?, como una zona hipoactiva con un reborde más activo. También podemos ver embolismos en la médula ósea. Podemos ver embolismos pulmonares. Este mismo paciente tuvo embolismos musculares en el muslo izquierdo. Aneurismas micóticos. Hasta inclusive a veces nos permite detectar, con un poco de suerte, la posible puerta de entrada de nuestro patógeno, ¿no? Y, por supuesto, ya todos conocéis la capacidad del PET para detectar actividad neoproliferativa y está contrastada, no está caracterizada, ¿no?, la asociación de endocarditis por estos patógenos en casos de cáncer colorectal. Nosotros detectamos un 10% de pacientes con cáncer colorectal. Por supuesto, no quiere decir que si el PET es negativo el paciente no tenga algún pólipo o el cáncer, ¿no? Pero sí que es algo que podemos ver no de forma muy infrecuente. También, por otro lado, la PTC, hay artículos, que tiene una N de 173, que habla del valor pronóstico de la PET-FDG, porque ellos vieron que en pacientes con endocarditis valvular protésica fue predictor de mal pronóstico, ya que se asociaba a mayor incidencia de muerte, de recurrencia de la endocarditis, de fallo cardíaco agudo u hospitalización por causa vascular. Y además, PTC fue positivo tanto en las válvulas nativas como en las válvulas protésicas. Se asoció a un riesgo de nuevo evento embólico séptico. Y esto, en el fondo, es bastante lógico porque la PET no es que mira la infección, lo que va a mirar es la respuesta inmune global del paciente a la infección, ¿no? Y por eso, a modo de conclusión, comentar esto, ¿no?, que la PET con FDG, si tenemos para elegir en nuestro centro, va a ser la modalidad de elección dentro de las pruebas de medicina nuclear con respecto a los leucocitos, que tiene un alto rendimiento diagnóstico en las válvulas protésicas y dispositivos, probablemente tenga en el futuro un rol en la infección con TAVI. En las endocarditis con válvulas nativas tiene bajo rendimiento, aunque tiene una alta especificidad. Y aquí lo que importa son los hallazgos extracardíacos, que cuáles son, como comentamos, los embolismos sépticos, los focos infecciosos alternativos, la posible puerta de entrada del patógeno, tanto para las válvulas nativas como las endocarditis protésicas. Además, podemos encontrar hallazgos clínicamente relevantes, como el cáncer de colon. No hay que evitar que la PET, a veces es injusto comparar, ¿no?, la PET con la ecografía, pues la ecografía mira solo una parte, ¿no? La PET es una prueba de cuerpo entero. Entonces, evidentemente, algo más vas a encontrar, ¿no? No creo que se puedan comparar exactamente. La ecografía nunca te va a detectar un embolismo séptico, obviamente. Y el valor pronóstico que habíamos hablado antes. Y luego un poco lo que comentaba Nuria, la monitorización del tratamiento antibiótico está por verse. Seguramente tiene un papel, nos falta recaudar muchísima información, pero probablemente hasta ahora sea la única prueba que tengamos, la única herramienta que tenemos para decir, bueno, ¿cómo va este paciente?, ¿no? Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esta excelente presentación. ¿Alguna pregunta? A ver, Rafa, Luque. Es que creo que no te ve, Rafa. Levanta la mano. Que te ve. Es un poquito complicado. Bueno, en primer lugar, felicitaros, como siempre, a la mesa, porque las ponencias siempre son extraordinarias, y aprovecho también para extenderlo a Nuria, que, bueno, me encanta su madurez reflexiva, ¿no? Este tema de la PET para mí es un tema que burbujea mucho, y burbujea porque cada vez estamos viendo infecciones en dispositivos que no se pueden retirar, en los cuales tenemos una incertidumbre de manejo tremenda, ¿no? Con lo cual voy a hacerte una pregunta relacionada con esta y otra pregunta relacionada con una encuesta que seguro que hemos hecho todos y que nos envió Fowler
sobre el manejo de la bacteriemia recurrente por Staphylococcus aureus. La primera es tu opinión personal. Hombre, la PET es una herramienta útil, pero que compite con otras patologías, como bien sabes, que son más prevalentes y que son las neoplasias, el manejo y el control de la neoplasia. Por lo tanto, disponer de una PET, pues uno le gustaría hacerlo cuando está justificada su indicación y cuando los resultados de esa PET implican un cambio en la actitud terapéutica. Si yo no voy a modificar el tratamiento, el que aparezcan microembolias en otros sitios, pues tiene poca relevancia para mí. Cuando tenemos que tratar una infección de un material protésico endovascular que no retiramos, hacemos lo que podemos, pero siempre buscamos una PCR, una procalcitonina especial, que en este caso sería la PET. ¿Con qué argumento? Pues no lo tenemos muy claro. Yo no sé, yo creo que lo hemos hecho. Bueno, esto de alguna manera mide la actividad inflamatoria, pues a lo mejor si la actividad inflamatoria desaparece, tenemos un argumento más para interrumpir un tratamiento antibiótico que no sabemos cuándo tenemos que interrumpirlo. Por lo tanto, me gustaría que, obviando la bibliografía, tú nos dieras tu opinión personal como experto de qué utilidad podría tener en esta situación. La segunda pregunta es si tú crees que en todos pacientes con bacteriemia persistente por Staphylococcus aureus con ecocardiografía normal en la primera semana deberían tener un PET. Bueno, gracias por las preguntas. Con respecto a la primera, lo de obviar la literatura, por supuesto, porque hay muy poca. Entonces, al final no va a ser una cosa más bien subjetiva la que yo puedo aportar. En este trabajo que comentamos, que estábamos mirando, ¿no?, las distintas zonas topográficas de los dispositivos, también miramos esto, ¿no?, si podía tener alguna utilidad para estos casos en los cuales los dispositivos no se pueden retirar. Lo que pasa es que al final, tanto en nuestros 54 casos como en lo que se puede ver en la literatura, no de PET, sino de infecciones de dispositivos, es un subgrupo bastante más limitado, ¿no? Y estamos hablando de un campo gris, ¿no? Y en esos casos sí, lo que yo veo, ¿no?, es que los clínicos tenéis, bueno, pues si tenéis este puntito más del PET que te ayuda y te da más tranquilidad, pero es cierto, o sea, yo se lo haría porque creo que seguramente tendrá estadísticamente, si el PET es negativo, seguramente tendrá menos recurrencia. Lo que no sé es el número, ¿no? ¿Cuánto? Porque todos hemos visto, como dice Nuria, casos en los cuales se retira el PET negativo y se retira el tratamiento antibiótico y vuelve, y viceversa, ¿no? Entonces, falta caracterizar mejor y para eso nos falta más experiencia y faltan más estudios, ¿no? Y con respecto a lo de la bacteriemia por aureus, es algo que estamos mirando en un FIS que ganó en el infecciosa de nuestro hospital, intentar ver si es útil no solo para el diagnóstico, ¿no?, sino también para la monitorización del tratamiento de estos pacientes con Staphylococcus aureus. Y bueno, podría tener un papel porque al final, cuando miramos la endocarditis, ya pasó la historia, ya tienes el diagnóstico, ya haces el análisis, porque estás mirando con el retroscopio, pero en el momento, cuando está el paciente, ¿es una endocarditis o es otra cosa?, ¿no? O sea, es una bacteriemia, signos de infección, pero con un paciente que tiene una válvula o que tiene dispositivos y que podría infectarse. Entonces, creo que hay papel, creo que por ahí van las líneas de investigación y que tenemos que caracterizar mejor porque tenemos que saber bien qué es lo que estamos informando. Digamos, una gran sensibilidad conlleva una gran responsabilidad también, ¿no? Añadiendo un poquito, esto es una experiencia muy pequeñita que está publicada en enfermedades infecciosas, pero todavía no tiene un número asignado. Nosotros publicamos una experiencia muy pequeñita del hospital de 20 y pico pacientes en los que se había hecho un PET a criterio del médico tratante por bacteriemia persistente por aureus. Y donde vimos el rendimiento es cuando tú tienes la bacteriemia persistente y no tienes un foco, ya te lo encuentras, pero no un PET cardiológico, un PET oncológico. Sí. O en pacientes que tenían igual 2 o 3 más dispositivos. Quiere decir, eso puede ser una prótesis de cadera, puede ser un marcapasos o una válvula y no te aclaras cuál es el foco. Ahí es donde vimos un poquito de rendimiento. Obviamente, 20 y pocos pacientes, no, es la utilidad que hemos encontrado nosotros.
Sí, porque un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es una prueba de cuerpo entero que te permite valorar un montón de estructuras, ¿no? Y en pacientes cada vez más mayores con distintas copatologías, pues tal vez es la prueba que te puede ayudar a enfocar hacia por dónde van los tiros, ¿no? Allí. Buenas, enhorabuena por la mesa. Yo soy Antonio Plata, del Hospital Regional de Málaga. Me surge una pregunta, bueno, que no surge a todos en la clínica. Un caso concreto, por ejemplo, una bacteria, por ejemplo, enterococo, tú sospechas, o estafilococo, da igual, tú sospechas que es una endocarditis nativa y el paciente tiene un tractorácico, bueno, que no se ve nada y no se puede hacer un ET por cuestiones del paciente, ¿vale? En este caso, claro, nosotros realmente lo queremos saber, el hombre no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene insuficiencia valvular severa. Lo que nos queda de criterio quirúrgico, realmente lo importante aquí discernir es si el paciente es quirúrgico o no, es si tiene un acceso del anillo o no. En este caso, ¿qué habría? Más inflamación, más masa. ¿Sería más fiable tener un PET negativo? O sea, es decir, si tenemos un PET negativo, ¿nos quedamos tranquilos de que no hay acceso del anillo, aunque sea una válvula nativa? ¿O el acceso al anillo, al tener más masa inflamatoria, captaría siempre? Porque, claro, al final a este hombre hay que decidir si se opera o no se opera. Y digamos, lo único que nos quedaría es si tuviera un acceso al anillo o no. Si no, pues bueno, lo tratamos como si fuera, aunque no hayamos demostrado endocarditis, podemos tratarlo por más tiempo, ¿no? Como si lo fuera. Pero claro, hay que estar seguro que no tiene un acceso al anillo, porque si no es quirúrgico. Sí, bueno, lo de siempre, ¿no? No siempre las reglas se cumplen, pero me fío más del valor predictivo negativo de la PET, en este caso, ¿no? Que del valor predictivo positivo, ¿no? Si tenemos un absceso, es bastante más probable de que capte, ¿no? De la PET. Y si no se puede realizar, o en este caso, ¿no? Si no se puede realizar un transesofágico, pues claro, por supuesto que te recomendaría hacer un PET, porque si sale negativo te quedarás más tranquilo, por supuesto. Aquí abajo. Gracias, Andrés, por la presentación, me gustó mucho. Una pregunta respecto, ¿hay alguna experiencia del grupo francés que sugieren que la captación esplénica, por ejemplo, se podría considerar criterio menor en algunos casos? ¿Qué opinión tienen al respecto? Sí. Sí, hay un artículo muy interesante de que ellos hablan de la captación esplénica y la medular ósea también, ¿no? Porque esto es algo que nosotros los nucleares lo sabemos siempre, ya lo conocíamos, ¿no? Que es que cuando tienes una activación del sistema mononuclear fagocítico, pues vas a tener mayor metabolismo. Pero esto no deja de ser un signo inespecífico, ¿vale? Muy inespecífico, que va a hablar sobre la respuesta inmune global del organismo y es variable en cada paciente, ¿no? Pero ellos lo que vieron fue analizarlo y tratar de ver si este signo inespecífico pues, se podría objetivar algo, y ellos sí que vieron una asociación. Yo creo que es un punto más para decir, vale, este paciente algo tiene, pero yo no voy a decir que tiene una endocarditis porque le capta la médula ósea o el vaso. Tenemos que tener en cuenta que también cualquier alteración de las células plasmáticas puede producir un aumento del metabolismo de la médula ósea. Y, por supuesto, pacientes con algunos fármacos, inmunoterápicos o quimio, bueno, la médula ósea y el vaso se encienden en el PET en esos casos. Entonces, sí, la respuesta es sí, pero con cautela, ¿no? No nos podemos fiar como si fuera un signo ahí, sin duda, ¿no? de infección. Andrés, una pregunta. ¿Cuánto tiempo recomiendas tú realizar el PET tras la implantación de un dispositivo o una válvula, la implantación, que empiece el paciente con fiebre y dice que parece que va, y resulta que encuentra un áureo en sangre recién? Imagínate, pone un marcapasos, implanta una válvula y a las 2 semanas o a la semana está ingresado este paciente y empieza con una síndrome febril, una bacteriemia por estafilococo áureo, y el paciente empieza a ir mal y claro, ya le hacen la ecocardio, no se ve nada, claro, no le da tiempo a crecer aquello. ¿Cuándo le puedo hacer el PET? No sabemos. ¿Tú cuándo recomendarías? A ver. ¿Y qué recomendarías? Porque tiene que pasar, ¿no? Son 2 o 3 meses, lo que más o menos, y eso. ¿Y qué recomendarías? A ver, yo creo que tiene que ver un poco mucho en cada centro la disponibilidad que tengas. Yo soy médico nuclear, te voy a decir que le hagas un PET, evidentemente, si te sirve, ¿no? Porque si estás muy perdido y no tienes idea por dónde va y lo quieres descartar, lo puedes hacer. Tienes que tener en cuenta que tienes que saber que cuanto más reciente sea la intervención, más probabilidades de encontrar actividad inflamatoria, que debería ser homogénea y difusa, ¿vale?
Y luego está el valor, que es lo que siempre discutimos también mucho con el Edu y con las prótesis vasculares, las infecciones de prótesis vasculares, que también captan mucho y no tienen por qué estar infectadas. Ahí ya tienes un basal, ¿vale? Si la cosa evoluciona y seguimos perdidos y tal, pues tienes algo con que comparar. Entonces, si me preguntas a mí, siempre te voy a decir, si lo puedes hacer, hazlo, porque vas a tener un punto más de información con el cual luego comparar en el futuro. O sea, que tú no limitas... Porque, por ejemplo, yo en nuestro hospital, cuando se plantea esta situación, pues Antonio, que es el médico de medicina nuclear del equipo TEAM, pues dice, bueno, es que tú estás recién puesto, entonces vas a captar y no vamos a saber, nos vamos a liar. Y tú dices, en fin, ¿entonces qué hago? ¿Le hago un TAC cardíaco? Si queréis os añado un poquito más de información al respecto. Sí. En nuestro hospital hicimos los Roque, sí, compañía, decidieron coger voluntarios que se habían hecho sustitución valvular mitral y aórticas, y dijeron, a 10 tipos le vamos a hacer un PET al mes, a los 6 meses y al año, y a ver qué pasa. Curiosamente, donde había menos captación era al mes. La máxima era a los 6 meses y bajaba un poquito al año. O sea, que al mes. Pues hazlo, o sea, cuando lo necesites, homogéneo. Pero claro, que si miras el sub, o sea, todo esto que discutimos, el sub es máximo a los 6 meses. Vale. Y además, una cosa muy interesante es que en 2 pacientes vimos una desviación muy rara. Y luego resulta que eran 2 pacientes que llevaban una mosaic. Lo que lleva a que no solo tienes que mirar la captación, la patrón, no sé qué, sino además saber qué válvula lleva. Y si es una cirugía, si se usaron de prótesis vascular, si se usaron adhesivos, ¿no? También probablemente si la aorta estaba muy calcificada, tal vez igual tienes más actividad inflamatoria. Claro, son muchos factores que hay que tener en cuenta porque, como habíamos comentado antes, lo que nos muestra el PET es la respuesta inflamatoria inmune global del paciente, ¿no? Entonces, yo lo que sí no creo que tenemos que desterrarnos la idea de que son 3 meses o que si el sub es 2,5, esos límites arbitrarios yo no estoy de acuerdo. Y quizá lo que añadiría es que es imprescindible es comunicación. O sea, tú tienes que conocer, o sea, no se puede informar sin saber lo que informas, ¿vale? Es decir, no puedes hacer telemedicina, informar un PET, porque puedes tener muchas equivocaciones, ¿no? La comunicación y el estar dentro de los grupos multidisciplinares es básico para priorizar, porque la verdad estamos orgullosos. Nosotros hacemos un PET en 24 horas, porque las priorizamos. 48 máximo, ¿vale? No, bueno, eso tiene que ver con la primera... Con la primera pregunta. Con el comentario que nos habían hecho de la primera pregunta. Porque si priorizas, como la doctora Vidal de ecocardiografía te dice, pues mira, primero transesofágico, luego PET. O sea, es muy importante la comunicación, ¿vale? Sí, y como habían comentado anteriormente, nuestra agenda de PET está monopolizada por la oncología, ¿no? Sí, y es difícil encontrar un hueco. Claro, y uno nos dice, no, además le puse bioglue aquí, o sea que esto es un falso positivo seguro, ¿no? O sea, es muy importante la información. Con respecto a lo que acabas de comentar sobre el seguimiento sobre todo de las prótesis endovasculares, ¿cómo afecta el patrón de captación, o sea, cómo utilizas el patrón de captación en el seguimiento de una posible infección por una prótesis endovascular? O sea, aparte, ya has explicado lo importante que es de cara al diagnóstico, para diferenciar los falsos positivos de los falsos negativos, pero en el evolutivo de un paciente que tiene una prótesis endovascular, del tipo que sea, que no se va a retirar, que no es quirúrgica, por lo que sea, ¿cómo el patrón de captación de alguna manera te orienta a saber si va mejor o va peor? Sí, es bastante similar a lo que comentamos antes. El año pasado en la reunión de la SEICA hablamos sobre las infecciones de las prótesis vasculares y de forma muy resumida es también esto, ¿no? Un patrón homogéneo, ¿no? Da igual el sub. El patrón homogéneo y difuso va a ser sugestivo de inflamación y una captación heterogénea o focal, eso va a ser más sugestiva de infección, ¿no? Y lo que comentaba antes también, las prótesis vasculares son todavía más difíciles de valorar porque hay un estudio que hicieron PETs a pacientes con prótesis vasculares sin infección y vieron que algunas captaban hasta 16 años después, ¿no? Y también depende de si son de qué material, si son de Dacron o no, hay muchas cosas que influyen con la presencia o no de actividad inflamatoria estéril, ¿no? Y entonces sí que se podría homologar lo que decimos aquí. Lo importante es el patrón de captación y luego si tienes un basal, más en relación con las prótesis vasculares, si tienes un basal, pues mejor poder compararlo con ello.
Sí. Ay, Patricia. Andrés, me ha interesado mucho toda tu presentación, pero esto que has dicho del pronóstico, del valor pronóstico del PET, ¿te referías a valor pronóstico en mortalidad, a cuánto tiempo o también probabilidad de embolismo, has dicho? Sí. ¿Nos lo puedes contar un poquito más? Bueno, este es el artículo que encontré de endocarditis y también está visto, también se ha mirado en prótesis vasculares, ¿no? La PET, como estamos viendo, la respuesta inmune global es, si capta más en el PET, pues probablemente sea algo más agresivo, más, ¿no? Más... La extensión, o sea, ¿qué meterías como valor pronóstico? ¿Capta, no capta o algo más? No, pero ellos simplemente hablaban de la positividad. El hecho de que sea positivo, ¿no? Luego ya no se meten en si capta 2,5 o 6, ¿no? Que yo creo que no, la discusión no va por el número del sub. ¿Qué porcentaje más o menos, Andrés, de los pacientes con endocarditis o protésica, si quieres, le hacéis el PET? A un alto porcentaje. Por supuesto, si está todo muy claro, ¿no? No haría falta. Lo que pasa es que tenemos el valor añadido que comentábamos antes de los hallazgos extracardíacos y en el endocarditis team y el doctor Miró son fervientes creedores en el PET y nosotros encantados de poder ayudarlos y aportar, ¿no? Porque también lo que decíamos, es una prueba de cuerpo entero que no solo estás mirando el corazón. No, en nativas casi no hacemos, pero claro, lo que decíamos antes, endocarditis nativas, bueno, porque ya lo diagnosticaste, endocarditis nativa, pero cuando está el paciente allí, igual no es una endocarditis, ¿no? Sino que tiene una bacteriemia, fiebre y se le hace el PET para ver dónde está el foco, ¿no? Aunque, o sea, yo he visto de casualidad, ¿no? He diagnosticado endocarditis nativas, ¿no? Por hallazgos, ¿no? De un paciente que están buscando fiebre sin foco, ¿no?